Fuera de la Iglesia Católica no hay absolutamente ninguna salvación. Las siguientes declaraciones sobre el dogma fuera de la Iglesia Católica no hay salvación provienen de la más alta autoridad docente de la Iglesia Católica. Se trata de decretos papales ex cátedra, decretos desde la cátedra de Pedro. Por lo tanto, constituyen la enseñanza entregada por Jesucristo a los apóstoles. Tales enseñanzas son inalterables y se clasifican como parte del magisterio solemne, el magisterio extraordinario de la Iglesia Católica. Papa Inocencio III, Cuarto Concilio de Letrán, 1215, ex cátedra. Y una sola es la Iglesia universal de los fieles, fuera de la cual absolutamente nadie se salva. Papa Bonifacio VIII, Una Sanctam, 1302, ex cátedra. Por apremio de la fe, estamos obligados a creer y mantener que hay una sola y santa Iglesia Católica y la misma apostólica, y nosotros firmemente la creemos y simplemente la confesamos, y fuera de ella no hay salvación ni remisión de los pecados. Ahora bien, someterse al romano pontífice lo declaramos, lo decimos, definimos y pronunciamos como de toda necesidad de salvación para toda criatura humana. Papa Clemente V, Concilio de Vienne, 1311 a 1312, ex cátedra. Puesto que hay una Iglesia universal, fuera de la cual no hay salvación, puesto que para todos ellos hay un solo Señor, una fe, un bautismo. Papa Eugenio IV, Concilio de Florencia, 1439, ex cátedra. Todo el que quiera salvarse, ante todo es menester que mantenga la fe católica, y el que no la guardare íntegra e inviolada, sin duda perecerá para siempre. Papa Eugenio IV, Bula Cantate Domino, 1441, ex cátedra. La Iglesia firmemente cree, profesa y predica que nadie que no esté dentro de la Iglesia Católica, no solo los paganos, sino también judíos o herejes y cismáticos, puede hacerse partícipe de la vida eterna, sino que irá al fuego eterno que está aparejado para el diablo y sus ángeles, a no ser que antes de su muerte se uniere con ella, y que nadie, por más limosnas que hiciere, aun cuando derramare su sangre por el nombre de Cristo, puede salvarse, si no permaneciere en el seno y unidad de la Iglesia Católica. Papa León X, Quinto Concilio de Letrán, 1516, ex cátedra. Una Iglesia universal, fuera de la cual absolutamente nadie es salvo, y todos ellos tienen un Señor, una fe. Papa Pío IV, Concilio de Trento, 1565, ex cátedra. Esta verdadera fe católica, fuera de la cual nadie puede salvarse, y que al presente espontáneamente profeso y verazmente mantengo. Papa Benedicto XIV, 1743, profesión de fe. Esta fe de la Iglesia Católica, fuera de la cual nadie puede salvarse, y que motu propio ahora profeso y firmemente mantengo. Papa Pío IX, Concilio Vaticano I, 1870, ex cátedra. Esta verdadera fe católica, fuera de la cual nadie puede ser salvo, que ahora voluntariamente profeso y verdaderamente mantengo. Además de las declaraciones ex cátedra de los papas, un católico también debe creer lo que enseña la Iglesia Católica como divinamente revelado en su magisterio ordinario y universal, es decir, la autoridad docente de la Iglesia. Papa Pío IX, Concilio Vaticano I, sesión 3, capítulo 3, ex cátedra. Cito: Ahora bien, debe creerse con fe divina y católica todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios escrita o tradicional, y son propuestas por la Iglesia para ser creídas como divinamente reveladas, ora por solemne juicio, ora por su ordinario y universal magisterio. Fin de cita. La enseñanza del magisterio ordinario y universal consiste en las doctrinas que los papas proponen por su enseñanza común y universal, y que deben ser creídas por la Iglesia como divinamente reveladas. Por ejemplo, en su magisterio común y universal, aproximadamente unos 10 papas han denunciado como heréticos los conceptos de libertad de conciencia y de culto, por ser contrarios a la revelación. Un católico no puede rechazar esa enseñanza. La enseñanza del magisterio ordinario y universal nunca puede contradecir, por supuesto, la enseñanza de la cátedra de Pedro, las definiciones dogmáticas, ya que ambos son infalibles. Por lo tanto, el magisterio ordinario y universal en realidad no debe ser considerado en absoluto. En lo que respecta al dogma, fuera de la Iglesia no hay salvación, porque este dogma ha sido definido desde la cátedra de Pedro, y nada en el magisterio ordinario y universal podría contradecir la cátedra de Pedro.
Por lo tanto, téngase cuidado con aquellos herejes que tratan de encontrar la manera de negar la enseñanza dogmática sobre el dogma fuera de la Iglesia no hay salvación, llamándola como parte del magisterio ordinario universal, utilizando declaraciones falibles no magisteriales que contradicen este dogma cuando no lo son. Esta es una hábil estratagema de los herejes. Las siguientes citas son una reafirmación de muchos papas del dogma fuera de la Iglesia no hay salvación. Estas enseñanzas de los papas son parte del magisterio ordinario y universal, puesto que reiteran la enseñanza de la Cátedra de Pedro sobre el dogma fuera de la Iglesia no hay salvación. Papa San Gregorio Magno, 590-604. La Santa Iglesia Universal enseña que no es posible adorar verdaderamente a Dios excepto en ella, y asevera que todos los que están fuera de ella no serán salvos. Papa Inocencio III, 1208. De corazón creemos y con la boca confesamos una sola Iglesia, no de herejes, sino la Santa Romana Católica y Apostólica, fuera de la cual creemos nadie se salva. Papa Clemente VI, 1351. En segundo lugar, preguntamos si creéis tú y los armenios que te obedecen que ningún hombre viador podrá finalmente salvarse fuera de la fe de la misma Iglesia y de la obediencia de los romanos pontífices. Papa San Pío V, bula excomulgando a la herética reina Isabel de Inglaterra, 1570, la soberana jurisdicción de la única Santa Iglesia Católica y Apostólica, fuera de la cual no hay salvación. Si alguno infringiese nuestro decreto, nos lo obligamos con el mismo vínculo de anatema. Papa León XII, 1824. Es imposible que el Dios verdadero, que es la verdad misma, el mejor, el más sabio proveedor y el premiador de los buenos, apruebe todas las sectas que profesan enseñanzas falsas, que a menudo son inconsistentes y contradictorias entre sí, y otorgue premios eternos a sus miembros, porque por la fe divina confesamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Por eso confesamos que no hay salvación fuera de la Iglesia. Papa León XII, 1824. Nos dirigimos a todos vosotros que todavía estáis apartados de la verdadera Iglesia y del camino a la salvación. En este júbilo universal, una cosa falta, que habiendo sido llamados por la inspiración del Espíritu Celestial y habiendo roto todo lazo decisivo, podáis estar de acuerdo sinceramente con la Madre Iglesia, fuera de cuyas enseñanzas no hay salvación. Papa Gregorio XVI, 1832. Si dice el apóstol que hay un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, entiendan, por lo tanto, los que piensan que por todas partes se va al puerto de salvación, que según la sentencia del Salvador, están ellos contra Cristo, pues no están con Cristo, y que los que no recolectan con Cristo esparcen miserablemente, por lo cual es indudable que perecerán eternamente los que no tengan fe católica y no la guardan íntegra y sin mancha. Papa Gregorio XVI, 1832. Finalmente, algunas de estas personas descarriadas intentan persuadirse a sí mismos y a otros que los hombres no se salvan solo en la religión católica, sino que incluso los herejes pueden obtener la vida eterna. Papa Pío IX, 1847. Puesto que hay una sola Iglesia universal fuera de la cual absolutamente nadie se salva, ella contiene prelados regulares y seculares junto con los que están bajo su jurisdicción, todos quienes profesan un Señor, una fe y un bautismo. Papa Pío IX, 1849. En particular, hay que procurar que los mismos fieles tengan fijo en sus almas y profundamente grabado el dogma de nuestra santa religión de que es necesaria la fe católica para obtener la eterna salvación. Papa Pío IX, Sílabus de Errores Modernos, 1864. Proposición 16. Los hombres pueden encontrar en el culto de cualquier religión el camino de la salvación eterna y alcanzar la eterna salvación. Condenada. Papa León XIII, 1900. Cristo es el camino del hombre, la Iglesia también es su camino. De aquí que todos los que quieran encontrar la salvación fuera de la Iglesia son descarriados y se esfuerzan en vano. Papa San Pío X, 1904. Pero al mismo tiempo no podemos dejar recordar a todos, grandes y pequeños, como lo hizo el Papa San Gregorio, de la necesidad absoluta de recurrir a esta Iglesia para tener salvación eterna. Papa San Pío X, 1910. La Iglesia sola posee junto con su magisterio el poder de gobernar y santificar la sociedad humana.
Por sus ministros y sirvientes, cada uno en su propia posición y cargo, ella confiere sobre la humanidad los medios apropiados y necesarios de salvación. Papa Pío XI, 1928. Solo la Iglesia Católica es la que conserva el culto verdadero. Ella es la fuente de la verdad, la morada de la fe, el templo de Dios. Quien quiera que en él no entre o de él salga, ha perdido la esperanza de vida y de salvación. La Iglesia Católica siempre ha enseñado que la recepción del sacramento del bautismo es la única vía para entrar a la Iglesia de Cristo, fuera de la cual no hay salvación. Papa Eugenio IV, Concilio de Florencia, 1439, ex cátedra. El primer lugar entre los sacramentos lo ocupa el santo bautismo, que es la puerta de la vida espiritual, pues por él nos hacemos miembros de Cristo y del cuerpo de la Iglesia. Y habiendo por el primer hombre entrado la muerte en todos, si no renacemos por el agua y el Espíritu, como dice la verdad, no podemos entrar en el reino de los cielos. Juan 3:5. La materia de este sacramento es el agua verdadera y natural. Papa Pío XII, 1943. Pero entre los miembros de la Iglesia solo se han de contar de hecho los que recibieron las aguas regeneradoras del bautismo y profesan la verdadera fe. Fin de cita. Para probar que el sacramento del bautismo es necesario para la salvación, presentamos otras declaraciones infalibles desde la Cátedra de San Pedro. Papa Paulo III, Concilio de Trento, Sesión 7, Canon 5, sobre el sacramento del bautismo, ex cátedra, citó: Si alguno dijere que el bautismo es libre, es decir, no necesario para la salvación, Juan 3:5, sea anatema. Fin de cita. Toda declaración dogmática que ha emitido la Iglesia Católica que trata de las palabras de nuestro Señor en Juan 3:5, ella la entiende literalmente, sin excepción, tal como están escritas. Y por si alguien argumenta que se puede recibir el sacramento del bautismo sin el agua, citamos la definición del Canon 2 del Concilio de Trento, Papa Pablo III, 1547, ex cátedra. Si alguno dijere que el agua verdadera y natural no es necesaria en el bautismo, y por tanto desviare a una especie de metáfora las palabras de nuestro Señor Jesucristo, si alguno no renaciere del agua y del Espíritu Santo, sea anatema. Papa Inocencio III, Cuarto Concilio de Letrán, 1215, ex cátedra. En cambio, el sacramento del bautismo, que se consagra en el agua por la invocación de Dios y de la indivisa Trinidad, es decir, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, aprovecha para la salvación tanto a los niños como a los adultos, fuere quien quiera el que lo confiera debidamente en la forma de la Iglesia. Papa Benedicto XIV, 1743, Profesión de Fe. Igualmente profeso que el bautismo es necesario para la salvación y por ende, si hay inminente peligro de muerte, debe conferirse inmediatamente sin dilación alguna, y que es válido por quien quiera y cuando quiera que fuere conferido bajo la debida materia y forma e intención. Papa Pío XI, 1925. Tal se nos propone ciertamente en los Evangelios este reino, para entrar en el cual los hombres han de prepararse haciendo penitencia, y no pueden de hecho entrar si no es por la fe y el bautismo, sacramento este que, si bien es un rito externo, significa y produce sin embargo la regeneración interior. La única Iglesia de los fieles. Papa Inocencio III, ex cátedra. Y una sola es la Iglesia universal de los fieles, fuera de la cual absolutamente nadie se salva, y en ella el mismo sacerdote es sacrificio, Jesucristo. Fin de cita. La primera definición dogmática de la Cátedra de Pedro sobre fuera de la Iglesia no hay salvación, del Papa Inocencio III, enseñó que la Iglesia Católica es la única Iglesia de los fieles, fuera de la cual absolutamente nadie se salva. Pero, ¿quiénes son los fieles? ¿Es posible considerar como parte de los fieles a quien no ha recibido el bautismo? Si consultamos la tradición católica, la respuesta es un rotundo no. Como muchos de ustedes saben, la misa católica se divide en dos partes: la misa de los catecúmenos, los que se están preparando para recibir el bautismo, y la misa de los fieles, los bautizados. En la iglesia primitiva, los catecúmenos, aún no bautizados, es decir, los que no habían recibido el sacramento del bautismo, tenían que salir una vez terminada la misa de los catecúmenos, que era en el momento en que los fieles profesaban el credo.
A los no bautizados no se les permitía quedarse en la misa de los fieles, porque es solo quien ha recibido el sacramento del bautismo quien es miembro de los fieles. Esta es la enseñanza de la tradición. Esto significa que no puede salvarse ninguna persona que no haya sido bautizada, porque el dogma católico ha definido que nadie se salva fuera de la iglesia de los fieles. La Enciclopedia Católica enseña, San Agustín dice, pregúntale a un hombre, ¿eres cristiano? Y si es pagano o judío, responderá, no soy cristiano. Pero si dice, soy cristiano, pregúntale otra vez, ¿eres catecúmeno o uno de los fieles? Fin de cita. San Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla y doctor de la Iglesia, citó, porque el catecúmeno es un extraño para los fieles. Uno tiene a Cristo por su rey y el otro al pecado y al diablo. La comida de uno es Cristo y la del otro esa carne que se corrompe y perece. Así es que nosotros no tenemos nada en común. ¿En qué, dime, hemos de tener comunión? Seamos diligentes para hacernos ciudadanos de la ciudad de arriba, porque si viniera a pasar, que Dios no lo quiera, que por la súbdita llegada de la muerte fallezcamos como los no iniciados, no bautizados, aunque tuviéremos 10,000 virtudes, nuestra parte no será otra que el infierno, y el gusano venenoso, y el fuego inextinguible, y el cautiverio eterno. Fin de cita. El que no está bautizado no pertenece a la iglesia de los fieles. Los no bautizados no pertenecen a la única iglesia de los fieles. Esto es parte de la antigua fe católica. Y obviamente este hecho no prueba que sea parte de la antigua fe católica simplemente porque un padre de la antigua iglesia lo haya dicho, ya que una declaración de un padre de la iglesia antigua en particular no prueba esto definitivo, sino más bien se prueba porque los testimonios de los antedichos santos están en perfecta armonía con la clara enseñanza del culto litúrgico católico, que hace una distinción entre la misa de los catecúmenos y la misa de los fieles. Esta es, por siguiente, la enseñanza y regla del culto católico de que ninguna persona sin bautizar debe ser considerada parte de los fieles. Por esta razón, desde el principio se les negaba la sepultura cristiana en todas partes en la Iglesia Universal a todos los que morían sin el sacramento del bautismo. Además de estos claros testimonios de los padres contra la teoría del bautismo de deseo, tal vez lo más interesante es el hecho que en la historia de la Iglesia Católica no hay ni una sola tradición que pueda citarse para orar por o dar entierro eclesiástico a los catecúmenos que mueren sin el bautismo. La Enciclopedia Católica 1907 dice lo siguiente sobre la verdadera tradición de la Iglesia al respecto. Cito, una cierta declaración en la oración fúnebre de San Ambrosio sobre el emperador Valentiniano II ha sido presentada como una prueba que la Iglesia ofrecía sacrificios y oraciones por los catecúmenos que morían antes del bautismo. No hay vestigio en ninguna parte de tal costumbre. La práctica de la Iglesia se muestra más exactamente en el Canon 17 del Segundo Concilio de Braga. Ni la celebración del sacrificio ni el servicio de la salmodia se empleará para los catecúmenos que han muerto sin bautizar. Fin de cita. He aquí la enseñanza de la tradición católica. Ningún catecúmeno que moría sin el sacramento del bautismo recibía la oración, el sacrificio o el entierro cristiano. El Concilio de Braga en 572 después de Cristo prohibió la oración por los catecúmenos que morían sin el bautismo. El Papa San León Magno y el Papa San Gelasio habían antes confirmado la misma disciplina de la Iglesia, que era práctica universal, prohibiendo a los católicos que orasen por los catecúmenos que hubiesen muerto sin bautizar. Esto significa que la creencia abrumadora en la Iglesia primitiva y la tradición litúrgica era que no había tal cosa del bautismo de deseo, sin mencionar la posterior enseñanza infalible de la Iglesia sobre Juan 3:5. No fue sino hasta la Edad Media que la teoría del bautismo de deseo, que postulaba la posible salvación únicamente de los catecúmenos que morían sin el bautismo, se convirtió en una creencia extendida, sobre todo cuando Santo Tomás de Aquino y algunos otros eminentes teólogos la hicieron suya, causando que posteriormente muchos otros teólogos, por deferencia a ellos, la adoptasen. La segunda definición de la cátedra de Pedro sobre fuera de la Iglesia no hay salvación viene del Papa Bonifacio VIII en la bula Una Sancta. Papa Bonifacio VIII, Una Sancta, 1302, ex cátedra. Cito,
Por apremio de la fe, estamos obligados a creer y mantener que hay una sola y santa Iglesia católica y la misma apostólica, y nosotros firmemente la creemos y simplemente la confesamos, y fuera de ella no hay salvación ni remisión de los pecados. Ahora bien, someterse al romano pontífice lo declaramos, lo decimos, definimos y pronunciamos como de toda necesidad de salvación para toda criatura humana. Fin de cita. Toda criatura humana debe estar sometida al romano pontífice por su bautismo en la única Iglesia de Cristo, de la cual el romano pontífice es la cabeza. Papa León XIII, 1884, cito: la Iglesia guardiana de la integridad de la fe, que en virtud de su autoridad delegada por Dios su fundador, debe convocar a todas las naciones al conocimiento de la tradición cristiana y, en consecuencia, está obligada a vigilar minuciosamente sobre la enseñanza y educación de los niños puestos bajo su autoridad por el bautismo. Fin de cita. Por lo tanto, por su bautismo se someten al romano pontífice, porque el romano pontífice posee la suprema autoridad en la Iglesia. Primer Concilio Vaticano de Fide. Esto demuestra que el bautismo es en realidad el primer componente para determinar si una persona está sujeta o no al romano pontífice. Quien no haya sido bautizado, entonces no puede estar sujeto al romano pontífice, porque la Iglesia no ejerce juicio, es decir, jurisdicción, en nadie que no haya entrado a la Iglesia por el sacramento del bautismo, de fide. Papa Julio III, Concilio de Trento, ex cátedra. Cito: la Iglesia en nadie ejerce juicio que no haya antes entrado en ella misma por la puerta del bautismo. Fin de cita. No es posible, por siguiente, estar sujeto al romano pontífice sin haber recibido el sacramento del bautismo, porque la Iglesia y el romano pontífice no puede ejercer juicio sobre una persona que no está bautizada, de fide Trento. Y porque no es posible estar sujeto al romano pontífice sin el sacramento del bautismo, no es posible salvarse sin el sacramento del bautismo, porque toda criatura humana debe estar sujeta al romano pontífice para la salvación. De fide Bonifacio VIII. Está definido como dogma que hay solamente un bautismo. Esta es la razón de por qué el credo dogmático de Nicea, profesado históricamente todos los domingos en el rito romano, se lee: confieso un solo bautismo para la remisión de los pecados. Y este dogma de que hay un solo bautismo para la remisión de los pecados viene de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. San Pablo lo afirma en Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Podría ser posible que haya más de un solo bautismo para la remisión de los pecados, cuando los católicos han rezado y creído por 2000 años que hay solo uno? Claro que no. Papa Clemente V, Concilio de Vienne, ex cátedra, cito: además ha de ser por todos fielmente confesado un bautismo único que regenera a todos los bautizados en Cristo, como ha de confesarse un solo Dios y una fe única, bautismo que es celebrado en agua en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fin de cita. Aquí el Papa Clemente V define como dogma que debe ser confesado por todos un bautismo que se celebra en agua. Esto significa que todos los católicos deben profesar un bautismo de agua, no 3 bautismos de agua, de sangre y de deseo. Confesar supuestamente 3 bautismos y no uno es contradecir el dogma católico definido. Los que creen que hay 3 bautismos se han preguntado por qué los papas innumerables veces han profesado que solo hay un bautismo y ninguno de ellos se ha tomado la molestia de hablarnos de los llamados otros 2. El credo atanasiano es uno de los credos más importantes de la fe católica. Él contiene un hermoso resumen de la creencia católica sobre la Trinidad y la Encarnación, que son los 2 dogmas fundamentales del cristianismo. Antes de los cambios en la liturgia de 1971, el credo atanasiano había sido usado en el oficio dominical por más de 1000 años. Papa Eugenio IV, Concilio de Florencia, 1439, ex cátedra, cito: todo el que quiera salvarse, ante todo es menester que mantenga la fe católica, y el que no la guardare íntegra e inviolada, sin duda perecerá para siempre. Ahora bien, la fe católica es que veneremos a un solo Dios en la Trinidad, y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni separar las sustancias, porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo,
Pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, gloria igual y coeterna majestad. Y en esta Trinidad nada es antes o después, nada mayor o menor, sino que las tres personas son entre sí coeternas y coiguales, de suerte que, como antes se ha dicho, en todo hay que venerar lo mismo la unidad en la Trinidad que la Trinidad en la unidad. El que quiera pues salvarse así ha de sentir de la Trinidad, pero es necesario para la eterna salvación creer también fielmente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre. Esta es la fe católica, y el que no la creyere fiel y firmemente, no podrá salvarse. Fin de cita. La definición anterior del credo atanasiano en el Concilio Ecuménico de Florencia significa que este credo cumple los requisitos de un pronunciamiento de la Cátedra de San Pedro, una declaración ex cátedra. Negar lo que se profesa en el credo atanasiano es dejar de ser católico. La herejía de que los no católicos se pueden salvar por la supuesta ignorancia invencible en realidad no era un problema antes de 1800, puesto que la enseñanza de la tradición católica de que nadie que ignore el Evangelio puede salvarse era muy clara y mantenida por la mayoría. Pero gracias al desarrollo del modernismo en la década de 1850, la teoría herética de la salvación para los invenciblemente ignorantes irrumpió y se convirtió en la creencia de muchos sacerdotes en la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX. Esto ha culminado en la situación en que nos encontramos, en que casi el 100% de las personas que se dicen ser católicas, e incluso católicos tradicionalistas, creen que se pueden salvar los judíos, budistas, musulmanes, hindúes, protestantes, etc. La herejía y el modernismo se extendió tanto que incluso en tiempos del Primer Concilio Vaticano en 1870, San Antonio María Claret, el único santo canonizado en el concilio, sufrió un derrame cerebral por la indignación que le causó oír las herejías que se estaban promoviendo. Por supuesto, Dios no permitió que ninguna de estas herejías se incluyera en los decretos del Concilio Vaticano I. Todas las personas que mueren en las culturas en las cuales no ha penetrado el Evangelio irán al infierno por los pecados contra la ley natural y por los otros pecados graves que cometen, porque la razón que Dios no les revela el Evangelio es por la mala voluntad y falta de cooperación con la gracia de Dios. El Primer Concilio Vaticano definió infaliblemente, basado en Romanos capítulo 1, que el Dios único y verdadero puede ser conocido con certeza por las cosas que han sido hechas y por la luz natural de la razón humana. Romanos capítulo 1 versículos 18 a 20. Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo sobre toda la impiedad e injusticia de los hombres, de los que en su justicia aprisionan la verdad con la injusticia. En efecto, lo cognoscible de Dios es manifiesto entre ellos, pues Dios se lo manifestó, porque desde la creación del mundo lo invisible de Dios, su eterno poder y divinidad, son conocidos mediante las obras, de manera que son inexcusables. San Agustín, año 428. Dios conoció de antemano que si hubieran vivido y el Evangelio se les hubiese predicado, lo habrían escuchado sin creer. 2 Corintios capítulo 4 versículos 3 a 4. Si nuestro Evangelio queda encubierto es para los que van a la perdición, para los incrédulos, cuyas inteligencias cegó el Dios de este siglo, el demonio, para que no brille en ellos la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo que es imagen de Dios. Papa Pablo III, Concilio de Trento, cito: hay que afirmar, defendiendo la doctrina de la divina ley, que no solo excluye del reino de los cielos a los infieles. Fin de cita. No hay nada más claro en el Nuevo Testamento que el hecho de que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y que se debe creer en Él para obtener la vida eterna. Hechos capítulo 4 versículo 12. En nombre de Jesucristo, en ningún otro hay salvación, pues ningún otro nombre nos ha sido dado bajo el cielo entre los hombres, por el cual podamos ser salvos. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que está sobre él la cólera de Dios. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo.
Juan 8, 23 a 24. Él les decía a los judíos: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Os dije que moriréis en vuestro pecado, porque si no creyeréis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y nuestro Señor es claro acerca de aquellos que no le conocen, no se salvarán. San Agustín, año 426, cito: en consecuencia, tanto los que no han escuchado el Evangelio y aquellos que, habiéndolo oído y habiendo cambiado para mejor, no perseveraron, ninguno de esos se separará de esa masa que se sabe que será condenada, ya que todos van a la condenación. La teoría de la supuesta ignorancia invencible también se puede refutar por la reducción a su principio absurdo, que es el siguiente: si ser ignorante del Salvador podría ser merecedor de la salvación, entonces los católicos en realidad le están haciendo a los no cristianos un mal servicio al predicarles a Jesucristo. San Pablo, San Vicente Ferrer, San Francisco Javier, los mártires y los otros incontables misioneros heroicos en la historia de la Iglesia, quienes sufrieron penurias increíbles al predicar el Evangelio a los paganos ignorantes, simplemente estaban haciendo a estas personas más culpables y más pecaminosas delante de Dios, según la moderna herejía de la salvación por la supuesta ignorancia invencible. Si los misioneros se hubiesen quedado en casa, de acuerdo con la herejía de la ignorancia invencible, entonces los paganos sinceros se podrían haber salvado de no haber oído hablar de Cristo por causas ajenas a la suya, pero al hacer el esfuerzo de predicarles a Cristo, como lo hicieron los misioneros, estaban, según la herejía de la ignorancia invencible, haciendo que estas personas no tuvieran excusa alguna si faltaran vivir según las obligaciones del Evangelio o lo rechazaban por completo. Por lo tanto, la predicación del Evangelio a los no cristianos, según la teoría herética de la supuesta ignorancia invencible, pone a los paganos en una situación en la que es más probable que se condenen. Por tanto, la herejía moderna de la salvación por la supuesta ignorancia invencible en realidad hace contraproducente para la salvación de las almas la predicación a los paganos. Pero tal idea es absurda, por supuesto, y demuestra el carácter ilógico y falso de la herejía de la ignorancia invencible. La otra consecuencia herética de la herejía de la ignorancia invencible es que significaría que los infantes también podrían salvarse sin el bautismo, porque los infantes son las personas más, entre comillas, invenciblemente ignorantes del mundo. Por lo tanto, el argumento incluiría que, si la supuesta ignorancia invencible salva a los no católicos, entonces puede salvar también a los infantes invenciblemente ignorantes, pero tal idea ha sido condenada repetidamente por la Iglesia Católica. Es una verdad divinamente revelada que ningún infante puede entrar en el cielo sin el bautismo de agua. No hay ninguna necesidad que Dios salve a alguien por el bautismo de sangre o bautismo de deseo, ya que Él puede mantener con vida a cualquier alma sincera hasta que se bautice, como vimos en el caso de San Albano y el guardia convertido. San Martín de Tours devolvió a la vida a un catecúmeno que había muerto para poder bautizarlo. Santa Juana de Arco devolvió a la vida a un niño muerto para que ella lo bautizara. Hay muchos milagros similares. Un ejemplo llamativo es el que ocurrió en la vida del mismo apóstol San Pedro. Mientras estaba encadenado a un pilar en la cárcel mamertina en Roma, bautizó a 2 de sus guardias, Proceso y Martiniano, con agua que milagrosamente brotó del suelo a poca distancia de las manos de San Pedro. Estos guardias fueron encarcelados también con San Pedro y debieron someterse a la ejecución al día siguiente porque eran conversos. Su deseo por el bautismo, bautismo de deseo, y su martirio por la fe, bautismo de sangre, no habrían sido suficientes. Tuvieron que ser bautizados con el agua y el Espíritu Santo, Juan 3:5. Y Dios, al ver que realmente deseaban el sacramento, lo suministró milagrosamente. La historia también registra que San Patricio, quien resucitó de entre los muertos a más de 40 personas, resucitó de entre los muertos a una serie de personas precisamente para bautizarlos, algo que era totalmente innecesario si alguien pudiese salvarse sin ser bautizado. Uno de los casos más interesantes es la historia de Agustina, la esclava, que se relaciona en la vida de San Pedro Claver,
un misionero jesuita en Colombia del siglo XVII. Se relata, cito: cuando el padre Claver llegó a su lecho de muerte, Agustina estaba fría al tacto, su cuerpo ya se estaba preparando para el entierro. Él oró junto a su cama durante 1 hora, cuando de repente la mujer se incorporó, vomitó un charco de sangre y declaró, al ser preguntada por los asistentes: «Vengo de un viaje a través de un largo camino. Después de haber recorrido el largo camino, me encontré con un hombre blanco de gran belleza que estaba ante mí y me dijo: «Alto, usted no puede ir más lejos». Al oír esto, el padre Claver despojó la sala y se dispuso a escuchar su confesión, pensando que estaba en la necesidad de la absolución por algún pecado que pudo haber olvidado. Pero en el transcurso del ritual, San Pedro Claver fue inspirado para darse cuenta de que ella nunca había sido bautizada. Él cortó su confesión y se negó a darle la absolución, pidió en cambio el agua con la que la bautizaría. El amo de Agustina insistió en que no necesitaba el bautismo, ya que había estado a su servicio durante 20 años y nunca había fallado ir a misa, a la confesión, la comunión todo ese tiempo. Sin embargo, el padre Claver insistió en bautizarla, después de lo cual murió Agustina de nuevo con alegría y en paz en presencia de toda la familia. Fin de cita. En la vida de San Francisco de Sales también encontramos a un niño milagrosamente resucitado de entre los muertos específicamente para el sacramento del bautismo. Cito: un bebé, hijo de una madre protestante, había muerto sin el bautismo. San Francisco había ido a hablar con la madre acerca de la doctrina católica y oró para que el niño fuera devuelto a la vida por el tiempo suficiente para recibir el bautismo. Su oración fue concedida y toda la familia se hizo católica. Fin de cita. San Francisco de Sales resume la verdad de manera maravillosamente simple acerca de este tema cuando diserta contra los herejes protestantes. Cito: la forma en que se deduce un artículo de fe es esta. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios declara que el bautismo es necesario para la salvación. Por lo tanto, el bautismo es necesario para la salvación. Fin de cita. En solo los Hechos de los Apóstoles nos encontramos con 3 intervenciones milagrosas involucrando el bautismo: Cornelio el centurión, el eunuco de Candace y Saulo de Tarso. Y en cada caso, no solo es evidente la manifestación de la providencia de Dios, también los individuos involucrados son obligados a ser bautizados con el agua, siempre que sea clara su intención de hacer la voluntad de Dios. El hecho es que Dios mantendrá con vida toda alma sincera hasta el bautismo. Él es todopoderoso y Él ha decretado que nadie entra al cielo sin el bautismo. Respondió Jesús: en verdad te digo, que quien no renaciere del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de los cielos. Juan 3:5. La información de este video está tomada de nuestro libro Fuera de la Iglesia Católica no hay absolutamente ninguna salvación, que puede ser consultada y leído en nuestra página web vaticanocatólico.com.